Amén. Hoy mensaje, Pastor Laur. Gracias, Pero eso se gracias. traspasa allá, eso se traspasa allá. Bendiciones a todos, saludos. Pastor, bendiciones. Amén. Bueno, pues ahora nuestro pastor Pablo está en unas islas de Panamá con la tribu Cuna. Y me parece que pues están esta parte de esta semana, creo que hoy, no sé si hoy o mañana regresan a Bogotá o a alguna región de Colombia, pero ha sido una tremenda bendición. Dios les ha abierto puertas en aquel país de Panamá y ha sido algo hermosamente bendecido por Papá Dios. No cabe duda, hermano, que como ha sido el sueño de nuestro Padre, el Señor, nuestro Dios, que podamos salvar a las 235 naciones que conforman este globo terráqueo. Y vamos a hablar un poco del ejemplo, contenido y mandato de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ejemplo, contenido y mandato. Algo muy hermoso que Moxani, el pastor Pablo, nos comentaba, nos ha estado comentando, nos ha estado enseñando, ¿no? Si nosotros podemos tener el ejemplo, el contenido y el mandato, entonces vamos a poder tener la evidencia, ¿verdad? Debemos tener este contenido de Cristo. El contenido de Cristo, como su ejemplo y su mandato, estos nunca han sido alterados. Así es que la evidencia de tener esto es que yo voy a realizar, de acuerdo a su ejemplo, su mandato, y voy a tener su contenido, entendiendo su intención para poder salvar a este mundo. Todo tiene que ver, hermano, con Génesis 1, 27 y 28. Regresarnos al origen, a nuestro verdadero yo, a nuestro verdadero origen, es decir, a convivir eternamente con Cristo. Este es un mensaje que nunca debe de cambiar. Nosotros no estamos aquí para hacer nuestro ministerio, el ministerio de cada uno de los que somos llamados más famoso, más conocido. La realidad es que lo que tenemos que dar a conocer es a Cristo. Cristo es el único que debemos dar a conocer. Él se encargará de todas las cosas que respecta a nosotros, ¿verdad? Así es que el tener el contenido de Cristo que nunca cambia, que nunca debe de ser alterado, debe de ser la evidencia en nuestras vidas. Uno se da cuenta, ¿verdad?, cuando uno está trabajando para Cristo, y uno se da cuenta también cuando alguien está trabajando para sí mismo o para su propio beneficio, para su propia organización, ¿no es así? Los fariseos se hicieron necios por su conocimiento, y por su conocimiento no reconocieron cuando Cristo vino a esta tierra. Vea que ellos se les dio el encargo, como pueblo de Dios, se les había dado el encargo de llevar a la gente al conocimiento de Dios mediante la ley. Pero cuando aparece Cristo ya era menester, hermano, poder obedecer a la voz de Dios a través de Cristo y poder seguir su ejemplo. Lo único que tenía que hacer Juan el Bautista era terminar ahí su ministerio y seguir a Cristo. Juan el Bautista no era el Mesías. Él mismo dijo, yo no soy. A quien yo desate la correa de sus sandalias, Él es. El que venga a ser bautizado por mí, Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista no entendió incluso el fin de, vamos a decirlo así, de su llamado, el último, los profetas bien dicho, Antiguo Testamentario, por supuesto. Y en este caso, hermano, me parece que Juan el Bautista debió haber actuado como actuó el médico Lucas, ¿no? Lucas, un médico conocedor de la ciencia, vamos a decirlo de esa manera, y que se había dado cuenta que era muy buena para poder ayudar a la gente, pues era muy bueno. Sanar a los enfermos era en ese contexto muy bueno, según él como médico, una persona ordenada en sus pensamientos, una persona disciplinada en su forma de recibir las cosas,
muy bueno en sus escritos. Y cuando el médico Lucas recibe al Señor Jesús y se convierte en su discípulo, Lucas tiene que renunciar a lo suyo, ¿no? Lucas tira todo lo que él sabía y empieza a seguir a Jesús porque se da cuenta que su conocimiento choca con el conocimiento de Cristo. Y hermano, ¿qué conocimiento y qué entendimiento no va a chocar con nuestra forma de pensar? Bien dice la palabra del Señor, déjeme parafrasearlo de esa manera, que si no estamos con Dios, nuestros pensamientos no van a ser sus pensamientos, ¿no? Y nuestros caminos jamás van a ser sus caminos. Si yo tengo entonces el ejemplo, el contenido y el mandato, entonces, hermano, yo voy a tener la mente verdaderamente de Cristo, como dice la palabra del Señor. Si esto fuera solamente por conocimiento, entonces, hermano, los fariseos hubieran reconocido quién era Cristo para su tiempo. Pero cuando lo vieron, incluso groseramente lo trataron mal, lo quisieron hacer menos, pues, lo menospreciaron. Y en ellos no se vio ninguna prudencia al respecto de un verdadero conocimiento hacia el autor de la Biblia que estaba enfrente de ellos, ¿verdad? Entonces, no es un conocimiento. Tenemos que seguir a Cristo de acuerdo a su ejemplo, a su contenido y a su mandato, ¿verdad? El resultado de no conocer a Cristo es la destrucción eterna. El resultado de no conocer a Cristo es la destrucción eterna. Así que tenemos que ser capaces de ver con precisión, y esto, hermano, ver con precisión el ejemplo, el contenido y el mandato, entonces es una bendición para nosotros, ¿verdad? Ya es una maldición tener ojos y no poder ver, y tener oídos para poder escuchar el mensaje y su voz y no poderla oír. Entonces, hermano, Jesús dijo, bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen, ¿verdad? En ese momento, lo que estaba comentando el rey. Entonces, hermano, tenemos que ir, incluso si no sabemos o no entendemos, a preguntar, a acercarnos más a Cristo. Y en este caso, hermano, si nosotros como equipo GMT te hemos sido de bendición, podemos ayudarte, pues con confianza puedas preguntar, ¿verdad? No desviarnos del camino del Señor, no desviarnos del camino que va a la eternidad. Mucho tiempo se ha predicado cosas del Evangelio sin el autor del Evangelio o sin la dirección del autor del Evangelio. Entonces, a medida que pase el tiempo, te vas a dar cuenta de lo bendecido que eres si le conoces, ¿verdad? Vas a poder ver lo que nadie más puede ver. Y si puedes ver lo que otros no pueden ver, podrás hacer lo que otros no pueden hacer. Y esto tiene que ver solamente con Cristo. Vuelvo a repetir, si puedes ver lo que otros no pueden ver, entonces incluso tus tiempos van a ser acortados, ¿verdad? Es decir, lo que tenías que vivir de aquí a 20 años, lo vas a vivir en los próximos 5 años. No te estoy dando solamente una buena nueva, te estoy hablando según la evidencia que yo veo en la palabra de Dios, ¿verdad? Me parece que es Jeremías capítulo 1, verso 11. El Señor le muestra a Jeremías una visión. No sé si alguien lo pueda leer. Jeremías 1:11. Dios le muestra a Jeremías una visión y le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Es correcto, hermanos? Lea, por favor. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Amén. El Señor le sigue diciendo, bien has dicho, Jeremías, porque yo acorto, ¿cómo dice ahí, hermano? Siga leyendo, por favor. Dice el 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra, es decir, está acortando los tiempos de acuerdo a la correcta visión. Si tienes ojos para ver, bienaventurado eres, hermano amado.
pero no ver cualquier cosa, no ver cómo voy a aumentar el número en mi iglesia. Por eso estoy en este discipulado. No estás mirando correctamente. Jesús nunca hizo su entrenamiento de discipulado, hermano, para llenar los templos, jamás. Él, hermano, según su palabra, él vino a restaurar la imagen original de Dios en la vida del hombre, y ese es el único motivo por el cual el Señor nos salvó. Claro, por supuesto, salvemos almas para regresar al hombre original, a su estado original, al hombre que hoy está perdido, a su estado original. De eso se trata la evangelización. También de entender que todo esto se trata de Dios, se trata de Emmanuel, nada tiene que ver conmigo, aunque bendito Dios, yo ya he sido salvo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, te vas a dar cuenta a medida que el tiempo pasa, lo bendecido que somos. Jeremías 1:11 y 12, ¿no es así? ¿Qué ves tú, Jeremías? De acuerdo, entonces, hermano, a que te puedas aplicar bien, en la medida que entiendas bien el Evangelio, y el Evangelio debe de ser entendido con la mayor calma y claridad. El Evangelio no puede ser entendido si estamos llenos de trabajo, incansablemente estamos todos los días llenos de trabajo y no ponemos atención a lo que tenemos que poner atención. ¿Qué debemos poner atención? Bueno, en el Evangelio, comprender correctamente y con la mayor calma y claridad el Evangelio. Si no lo entendemos, entonces podríamos estar incluso en un problema fuerte, hermano. Jesús mismo lo dijo: no hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que vuestra condenación, estoy parafraseando, estoy comentando, puede ser más grande. ¿Por qué? Porque si estamos mal entendiendo las cosas como maestros, imagínate cómo vamos a enseñar. Y eso ya en sí es una maldición. ¿Por qué? Porque dice que teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen. Entonces, querido hermano, lo más importante es que se debe de entender con la mayor claridad el Evangelio. Para que el Evangelio pueda ser entendido desde el principio y hasta el fin, entonces debemos tener el plan maestro de todas las edades, el plan maestro que nunca cambia. Esto es para poder salvar cada nación, hermano. Necesitamos descubrir también a través del Evangelio y del evangelismo a los discípulos que están ocultos en esa nación. Y para eso, pues hay que trasladarse a esas naciones, hay que ir a esos lugares, tenemos que distinguir a los discípulos pastorales. Si está usted escribiendo, por favor, póngalo ahí, enmárquelo, subráyelo, ¿verdad? Y remárquelo. Tenemos que distinguir a los discípulos pastorales de los discípulos laicos. Los discípulos pastorales de los discípulos laicos. Entonces, el pastor ya debe de tener un plan, hermano, para conquistar su ciudad, para evangelizar su ciudad. El pastor ya debe de tener su plan, y los discípulos laicos es el pastor. El discípulo pastor es el pastor. Los pastores principales o los pastores claves de cada ciudad, de cada región, de cada lugar, están apostados en cada país donde Dios los levantó, donde Dios los eligió, y ellos deben de tener el plan para conquistar su ciudad. Y los discípulos laicos deben seguir a su pastor. El plan que según Dios ha dejado el ejemplo, con su ejemplo y contenido, el plan maestro que nunca cambia y que debe de tener el pastor, ¿verdad? Y estos discípulos deben seguir a su pastor y hacer más discípulos que busquen almas en el campo. Amén. Entonces, debemos tener el plan que nunca cambia, el plan que nunca cambia, y el mandato que nunca cambia es Mateo 28, del 18 al 20. Ya lo hemos visto, es la evangelización mundial y además hacer discípulos. Mateo 28, 19. Mateo 28, 20. ¿Amén? Si alguien le quiere dar lectura, por favor. Recuerde que son versículos que estamos repitiendo una y otra vez con el afán de poderlos memorizar
pero también poderlos enraizar, ¿verdad? En el corazón, en el espíritu de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y recuerde que es en base a la repetición que vamos a ir, hermano, vistiéndonos de esta hermosa palabra. ¿Qué dice entonces Mateo 28, del 18 al 20? Y vaya ayudándome, por favor, con algunos otros versículos, como lo hemos hecho en estos Zooms. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí ya tenemos, hermano, el contenido de Jesús, que es el mandato también, el contenido que también nos habla de su intención. Tenemos que buscar dentro de lo que el Señor hizo. Todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra lo hizo con una intención, ¿verdad? Génesis 1:28, el hacernos a su imagen y semejanza, tiene que ver con que nunca, hermano, tuviéramos que haber padecido la separación o la muerte espiritual, o haber padecido este enemigo llamado diablo y Satanás, o haber padecido el pecado. Su intención es que siempre hubiéramos vivido eternamente con él. Así es que al fallar el pacto de Génesis 2:17, él nos da un nuevo pacto, el nuevo pacto en Génesis 3:15, donde ya el contenido mesiánico ya viene dentro de este pacto de Génesis 3:15, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo acá el mandato del autor de esta palabra, de este pacto. Dice, id y a ser discípulos, no lo hagas a tu manera, yo ya tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, hazlo con mi poder, estoy parafraseando. Colosenses 2, del 2 al 3 también dice que lo debemos hacer con su sabiduría y entendimiento porque él lo tiene todo, en él radica todas las cosas. Colosenses 2:9 declara que en él está toda la plenitud de la deidad, ese es su contenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, por favor, alguien que lea, del 15 al 17. Marcos 16, del 15 al 17. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Marcos 17, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Este es el mandato. Amén, hermano. Y además del mandato nos está habilitando con su autoridad, la autoridad que teníamos desde el principio, Mateo 1:28, dice, y los bendeciré, ¿verdad? Y los bendijo Dios, dice, y les dijo, multiplicaos y sojuzgué la tierra. Ahí está el poder de conquista, ahí está el poder y la autoridad que Dios nos dio, y lo mismo que nos está delegando ahora en Marcos capítulo 16, del 15 al 17, ¿verdad? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Y hermano, tenemos que ir captando todo este mensaje del Señor e ir entendiendo su contenido. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo se nos ha dado para ser testigos del Señor. Esto es el mandato. Entonces, primero, para discipular a los hermanos que se ocuparán de salvar la ciudad y después de hacer después debemos hacer los equipos y hacer el campamento de evangelismo, ¿verdad? Esto es de acuerdo al cumplimiento del mandato de lo que estamos viendo ahora. Primero, entonces, es discipular a los hermanos, a los discípulos, pues a los que queremos o a los que vemos, a los que hemos discernido que puedan salvar juntamente con nosotros la ciudad, nuestra región, nuestro campo, ¿verdad? Primero hacer esos discípulos, levantarlos,
hablarles del contenido, ejemplo y mandato de Cristo, anunciarles correctamente el evangelio o el evangelio correcto. Y hermano, después tenemos que entre ellos hacer equipos para salir a conquistar el campo. Así es que debemos saber cuántos discípulos se ocuparán para salvar la ciudad. No debo trabajar con discípulos que no quieran salir. Hay discípulos que serán muy buenos dentro de la iglesia, pero en el campo quizá no se van a desarrollar bien ellos. Yo tengo que tener la capacidad de discernir quiénes van a ser una tremenda bendición en el campo, ¿verdad? Y sacarlos al campo. Pero los que no puedan ser una bendición en el campo, los que no puedan estar en el campo porque simplemente no es, ¿cómo le puedo decir? No son de campo, vamos a decirlo así, no son discípulos de campo, vamos a decirlo de esa manera. Pues entonces no lo hagamos con ellos, nos harían más pesada el trabajo. Amén. Recordemos a los 12 espías, 2 de ellos muy buenos, 10 de ellos muy malos. Así es que tampoco evangelizar se trata de salir muchos, la gran cantidad. Se trata de que, hermano, incluso si un discípulo tienes, con uno que tengas, con eso, vamos a armar un gran ejército. Dios es el dueño de todas las cosas y en su soberana voluntad vamos a ver su mano en ese contexto, en el contexto que te estoy hablando ahora. Amén. Entonces, nuestros discípulos deben de tener por lo menos la capacidad de planificarse, ¿verdad? De organizarse, de hacer equipo. Tenemos que entonces encontrar a esos discípulos dentro de la iglesia y también tenemos que tener entendido que nuestra tarea es buscar también a los discípulos que están fuera de la iglesia, no solamente dentro, sino cuando salimos a evangelizar, también vamos a encontrar a discípulos fuera de la iglesia. Amén. Esto es cuando somos pastores de la región, pastores de una nación, pastores de una región, etcétera, de una ciudad, ¿verdad? Pero cuando somos misioneros al mundo, bueno, tenemos que encontrar a los discípulos pastorales y a los discípulos laicos. ¿Ya vamos captando la idea? Recuerda, entonces los discípulos pastorales son los que van a tener el contenido, mandato y ejemplo de Cristo, van a entender el correcto evangelio, se van a someter al discipulado, porque no puedes hacer discípulos si tú no eres discípulo. Si tú no eres discípulo, ¿cómo puedes hacer discípulos? Esto es un principio importante. Amén. Entonces, número 1, los planes para ser discípulos. ¿Cómo encontrar a un discípulo? ¿Cómo voy a encontrar a un discípulo? Lo que acabamos de hablar hace rato. De ahora en adelante, dentro de la iglesia, hay que predicar, hay que ministrar, hay que hablar el misterio exacto de Cristo. ¿Cuál es el misterio exacto? El secreto de Cristo, el misterio de Cristo. El secreto, hermano, es escuchar primeramente la voz del pastor, porque por muy buenas que sean las palabras, si yo no escucho la voz del pastor y no logro dar la voz del pastor, por muy buenas que sean mis palabras, el discípulo nunca se va a levantar. Vaya por favor a Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Por qué decimos que no? Si no tenemos la voz del pastor, el discípulo, la oveja, no va a aparecer por ningún lado. Tenemos que tener la voz primeramente del buen pastor. Juan 10, 27. ¿Qué dice la palabra? Por favor, alguien que lea. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. Juan 10, de mí. 27. Bueno, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Claro. Y yo las conozco y me siguen. Claro, gracias, apóstol Orlando. Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Mis discípulos oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Si logras escuchar mi voz, vas a poder tener mi voz. Si entiendes mi contenido, entonces vas a poder dar mi contenido. Si sabes mi mandato, vas a poder entregar correctamente mi mandato y entonces levantar nuevamente discípulos con mi voz, ¿verdad? Entonces,
por muy buenas que sean mis palabras, si no tengo la voz del pastor, los discípulos no van a aparecer. Pero cuando les hablo el secreto y la voz del pastor, el discípulo se alienta a la voz de su pastor, que es Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, no sigas los números. No hagas grandes campañas. ¿Está bien hacer campañas? Pues tal vez pueda ser bueno, ¿viste? Pero lo importante de eso es que escuchen la voz del pastor, porque entonces se levantarán ellos y después entonces discipularlos. Pero más que números es encontrar, entrenar y edificar a los que Dios ha elegido. Más que números, otra vez te lo repito, es encontrar, entrenar y edificar a los que Dios ha elegido. Incluso si solo tienes un discípulo, como decíamos hace ratito, con un solo discípulo está bien, hermano. Porque debemos buscar y debemos discernir a aquellos a quienes Cristo ha elegido. No trabajemos con discípulos que no son llamados, que tienen tal vez el título, pero no vemos en ellos nada de discípulos. El pastor, es que yo lo puse en el grupo de alabanza porque sabe tocar muy bien. Pues sí sabe tocar muy bien, pero no es un discípulo. Entonces vas a tener también un buen problema. Sabe tocar muy bien, pero tendrás muy buenos problemas también con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque no son discípulos. Primeramente, el buen discípulo sabe escuchar a la voz de su pastor y sabe sujetarse a la voz de su pastor, ¿verdad? No los pongas por sus habilidades. Las habilidades me hablan de ellos, pero el tener un llamado me habla de que Dios va a trabajar con esa persona, ¿verdad? Si un discípulo entra a la iglesia y el pastor no lo discipula, en medio de una prueba, porque es necesario, dice el Señor, que es necesario que vengan las pruebas, es necesario que vengan las pruebas. Entonces, si este discípulo no ha sido discipulado, pero es discípulo, sin embargo, no ha tenido el mandato, el ejemplo de Jesús, y en medio de la prueba, entonces él se va a enojar, es decir, va a tener una reacción incorrecta. Aunque es discípulo, pueda tener una reacción incorrecta porque no está siendo discipulado. Entonces vas a tener un problema mayúsculo. Tienes a uno elegido, pero no lo estás discipulando, entonces también vas a tener problemas. Tú solamente tienes que hablarle la palabra, háblale el contenido, el mandato y el ejemplo de Cristo, hermano, y él va a tener que entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Las personas que no son discípulos pueden ser silenciosamente obedientes, pero están ciegos. Fíjate qué tremendo, ¿no? Las personas, déjame te lo repito, que no son discípulos, las personas que no son discípulos pueden ser silenciosamente obedientes, pero están ciegas. ¿Amén? Marcos capítulo 8, 18. Y vaya que aquí en Marcos está hablando de discípulos. Imagínate si lo está diciendo a los discípulos, imagínate lo que no son. Marcos 8, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice, queridos? Marcos 8, 18. Amén. Dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oyes y no recordéis. Ahí está, ¿verdad? Ya en sí es una maldición escuchar la voz del pastor y no saber qué es la voz del pastor. Cuando se es discípulo, se escucha la voz del pastor y el corazón, hermano, nos estalla, porque sabemos que es la voz de papá, sabemos que es la voz de nuestro padre, de nuestro buen pastor, ¿verdad? Pero los que no son obedientes, los que no son discípulos, te pueden obedecer ciegamente, hermano, incluso lo pueden hacer muy bien dentro de la iglesia, pero fallan miserablemente fuera de la iglesia, porque han aprendido a escuchar la voz de su pastor terrenal, pero no de su pastor, que es Cristo. Y el pastor que es Cristo, dentro y fuera de la iglesia, nosotros vamos a rendirnos a su voz. Si dice que no debemos sucumbir ante las tentaciones, no lo vamos a hacer.
Si dice el Señor que su fuerza es suficiente, yo lo creo, dentro y fuera de la iglesia. No le puedo fallar a papá, porque yo soy discípulo dentro y fuera de la iglesia, he aprendido a escuchar su voz. Amén. Por lo tanto, queridos pastores, asegúrense en el nombre de Jesús de entender bien el mensaje y el secreto de Cristo. Número uno es escuchar. Descubra primero la voz del pastor. Escucha primero la voz de tu buen pastor. Primero hay que tener la voz del pastor que los discípulos deben escuchar. Si haces evangelismo y no tienes la voz, no tienes el llamado, lo estás haciendo a tu manera. No estás llevando la voz del buen pastor. Entonces, todo lo que estás llevando, aunque piensas que es bueno, puede ser falso. Pero el problema no es ni siquiera, hermano, que sea falso, sino que incluso no sabes que es falso por no llevar la voz del buen pastor. Amén. Esto del pastorado no es una cuestión de emoción, hermano, es una cuestión delicada. Si eres pastor, debes llevar la voz del buen pastor. Si eres pastor, debes llevar la voz de Cristo, pues. De tal manera que si lo ignoramos, esa ignorancia es lo que hace a los ciegos. Nuestra ignorancia, la ignorancia del pastor, hace ciegos a sus discípulos. Mateo 18:7. A ver, vamos a ver qué dice Mateo 18:7. Dice, Amén. Dice, hay del mundo por los... Sí, siga, tranquilo, siga. Diga. ¿Sí lea? Hágale, Lea, pastor, tranquilo, hágale. Pastor Nahum. ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, porque viene el tropiezo. Amén. Vea, hermano, gracias, pastores. Qué lindo que se peleen por leerlas. Mire, hermano, qué lindo dice aquí el Señor, que es necesario que vengan los tropiezos. Hay de aquel, ¿no? O sea, el Señor tiene el sartén por el mango, digamos, ¿no? Él va a darnos, ahora sí que, según a cada uno, ¿verdad? Pero el punto es que Él comenta que es necesario, o sea, el tropiezo el tropiezo, la prueba tiene que venir, pero no podemos ir en mala dirección con Cristo. Si tiene alguien por ahí cerca, dígaselo. No puedes ir en mala dirección con Cristo. Ir en mala dirección con Cristo es como un fruto caído, hermano. Es como ver venir un tifón, un huracán sobre la higuera y ver que se caen los higos, pero ver que algunos permanecen en la higuera. Tremendo, es tremendo. La higuera es sacudida y desgraciadamente o afortunadamente, esto no depende de nuestra propia visión, sino de cómo Dios lo ve. Algunos van a caer y tropezar. Por eso es que dice, es necesario que vengan los tropiezos, ¿verdad? Vamos a ver con esto cuán aterradora es la realidad, hermano. ¿Qué pasa si no nos damos cuenta del mensaje? Si no estamos entendiendo el contenido de Cristo, van a pasar cosas serias, hermano. Si puedes escuchar el mensaje con precisión, incluso desde otro lugar, hermano, está bien. Sin embargo, si escuchas este mensaje y no empiezas a arreglarte, no empiezas a direccionarte con Cristo, debes saber que habrá un tremendo juicio y juicio eterno. No estamos hablando de fábulas que se quieran escuchar, fábulas que endulcen tus oídos, historias. Amén. Incluso mi evidencia debe ser antes que la teoría. Mi evidencia debe ser antes que la teoría. Yo no puedo teorizar, hermanos, si yo no tengo el ejemplo, el mandato y el contenido de Cristo. Ya del mandato hemos estado hablando bastante, que es precisamente la evangelización, ¿verdad? Y dentro del ejemplo tenemos que levantar a los discípulos. Estamos hablando cómo tenemos que levantar a esos discípulos. Entonces, no es solamente teorizar por teorizar, contar historias, fábulas.
Necesitamos saber que debemos alinearnos y seguir las instrucciones de solo Cristo. Debemos, hermano, hacerlo con el Cristo absoluto. Debemos trabajar para encontrar discípulos de Él. No mis discípulos. No seamos como los fariseos. Dice sobre los 8 ayes que hay en contra de los fariseos y escribas hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque vas por todo el mundo para hacer un prosélito, y cuando lo llegas a hacer un prosélito tuyo, entonces lo haces peor, 2 veces peor reo del infierno que tú. Es tremendo, hermano, cuando no se entiende toda esta cuestión del verdadero evangelio. Debemos entonces trabajar para encontrar discípulos de Cristo, los que son de Cristo, los que ya tienen ese llamado de Cristo. Nos tenemos que encontrar con ellos y Dios nos va a dar la oportunidad de podernos encontrar con ellos. Vas a poder encontrar esos discípulos. Yo estoy seguro que ya hemos encontrado a varios de esos. Y esto es, hermanos, solo cuando tenemos el misterio de Cristo, es decir, la voz del buen pastor. Ese es, hermano, nuestro punto número 1, planes para ser discípulos, ¿verdad? Dentro de nuestro punto número 2 tenemos el plan maestro. En el plan maestro, primero, tenemos que recibir la formación. Recuerda que igual para ser discípulos, no puedo hacer yo discípulo si yo no soy discípulo. Pero para yo poder entender el plan maestro, primero debo recibir esa formación como discípulo de la palabra para criar a otro discípulo, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo criar a otro discípulo si no soy discípulo? Si nunca he recibido un entrenamiento, si no me he discipulado, entonces, ¿cómo puedo criar a un discípulo? Entonces, el movimiento de discípulos del cual no puedo ser consciente ya es falso. Si quiero criar a un discípulo de lo que yo no sé, de qué voy a hablar, porque hoy por hoy las iglesias han estado discipulando y todo lo que han estado haciendo en cuanto a discipulado que se refiere, pues es hablar de temas, ¿no? Como teología, ¿no? Hermenéutica, homilética, tanatología, angeología, neumatología y todo lo que tiene que ver con estudio de, ¿no? O sea, toda la teología sistemática, etcétera, etcétera. Yo no digo en lo personal que sea malo, pero no es el discipulado de Cristo. No le digamos discipulado de Cristo. El entrenamiento del discipulado de Cristo es completamente diferente. Lo vemos en Mateo, lo vemos en Mateo 4:19. Directamente Jesús les habla del final de ese discipulado, del contenido del discipulado. Jesús les habla. Marcos capítulo 3 del 13 al 15, ahí nos habla de ese discipulado. Y todos esos 3 años que Jesús estuvo con los discípulos, pues fue para formarnos como discípulos. Pero tenemos que entender eso, hermano. Estar sentados para aprender a veces es complicado, sobre todo si somos pastores, ¿no? Porque pensamos que ya lo conocemos, ya lo sabemos, pues si no todo, pues una gran parte o mucho, pero la realidad es que realmente hace falta mucho, hermano. Entonces, sí vamos a discipular uno por uno. Ni siquiera debes de discipular grandes grupos, puedes hacerlo uno por uno. Y sobre todo si encuentras a un verdadero discípulo, trata de pasar más tiempo con él, discipulándolo, ¿verdad? Habrá una rama en que sea muy bueno él, pero discipúlalo en el contenido, ejemplo y mandato. Si no tenemos el método, no entendemos el método, nuestro método entonces va a ser del ciego guiando y formando discípulos con él. Ese maestro debe ser abandonado completamente, queridos hermanos. Amén.
Tenemos que profundizar en el camino de Cristo, no en el camino de los buenos hombres de Dios. El camino de Cristo es más excelente incluso que el camino de un buen hombre de Cristo. Debemos estar con solo Cristo, con el Cristo absoluto, y seguir esa dirección, porque en esa dirección encontramos la manera de renovarnos completamente, de recrearnos completamente. No puede haber dirección más precisa que la dirección de Cristo, ¿verdad? Claro, nuestros pastores, si tienen el mandato, contenido y ejemplo de Cristo, hay que seguirlos hasta el final en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y rogamos a Dios. Y esto, hermano, también es muy importante. El pastor Pablo, si tú te has dado cuenta, él ha sido muy enfático en que nosotros los pastores podamos verdaderamente entender el contenido de la palabra de Dios, más allá de la teología. Es entender el contenido y la intención de Cristo, por la cual Él nos permite leer pues lo que leemos, y más allá de lo que leemos están las intenciones de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano, no hay nada que pueda reemplazar su intención. Una cosa es lo que se escribe, que gloria a Dios por la palabra de Dios, porque es absoluta, es una verdad absoluta, hermano. Pero el corazón, la intención del corazón del maestro, con lo cual se escribió, de tal manera que entre líneas hay un mensaje tremendo que tenemos que entender. Por ejemplo, ¿qué pasa con la resurrección de Lázaro? ¿Solamente es por resucitar a un muerto? ¿Qué pasa con el llamado a los discípulos? ¿Solamente es por llamar a ellos y darnos un ejemplo hermoso, que por cierto lo es? ¿Cuál fue el discipulado de Jesús? Sin palabras, a esto me refiero. Con su ejemplo ahora. Al ver cómo resucitaban los muertos, cómo reprendía a los demonios, cómo calmaba al mar y al viento, cómo los exhortó, cómo los regañó, y con autoridad, hermano, los reprendió y hubo gran bonanza. Todo eso tiene tremendo contenido, tremenda intención. ¿Cuál fue la intención de Cristo? Al hablarle hacia una mujer que le hacía falta una palabra de aprecio, una palabra donde ella pudiera sentirse con algo de valor, pues. A esta mujer sirofenicia, que hermano la trató como a una perra, ¿no? Pero Jesús tenía una intención más allá de ver a un Jesús antisocial, tal vez incluso hasta malo, porque estaba haciendo cosas, una cuestión que Él nos pide que no hagamos con los demás. Amarás a tu prójimo, ¿no? Por ejemplo. Pero Él tiene un contenido, Él tiene una intención al respecto. De tal manera que no puede ser simplemente criticado, sino hasta saber su contenido, hasta saber su intención de por qué Él está hablando de esa manera. Y la intención se descubre ahí en la palabra. Con la dirección y la alineación en el Señor, hermano, se va a descubrir. Si tenemos un poquito de tiempo, vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, la dirección de Cristo ya estaba planeada desde tiempos inmemoriales. Vea, por favor, Isaías 43, del 18 al 20. Isaías 43, del 18 al 20. Amén. Vaya haciendo sus anotaciones, escriba, recuerde que vamos a hacer foro al final. Isaías 43, del 18 al 20. Amén. Isaías 43, del 10. No acordéis de 43. las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, no las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las Amén. fieras del campo, ¿hasta ahí? Hasta ahí nada más, hermano. Sí, muchas gracias. Vamos a tomar unos 10 minutitos y regresamos. Amén, hermanos. 10 minutitos y regresamos. Terminamos entonces con esta cita para venir a la segunda parte. Amén.
Bendiciones. 10 minutitos. 55. Bendiciones a todos los pastores. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones, Naum. Bendiciones, Bendiciones, Pastor pastora. Antonio. Te amo, pastora. Un Bendiciones. abrazo. Pastores. Amén. Bendiciones, pastores. Bendiciones. Bendiciones, pastora, bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastores, desde Cancún. De Colombia. Amén. Amén. Saludos. Amén. Abrazos. Bendiciones, pastora de Barranquilla, Colombia, América del Sur. Amén. Carlitos Zúñiga. Barranquilla. Bendiciones. Apóstol, bendiciones. Amén. Qué alegría verte. Igual, amado, lo estoy viendo. Con el Bien, emblema atrás de bendiciones. Yandy Very Lata. good. Prepárate porque vas a hacer foro, ¿eh? Ah, Pastor, ¿cómo haces para colocar esa imagen atrás? hola, Fabiola, Dios te lindo. bendiga. Es que en el Amén, Zoom, Pastor Carlos. en el Zoom te da una opción para poner un fondo. Y ese es el fondo que puse ahora. Bueno, que he estado poniendo. Pero en el mismo Zoom te da la opción. Ah, qué súper. Gracias, Paz. Ándale, Fabi. Dios te bendiga. Amén. Voy por un café. ¿Alguien gusta cafecito? Colombiano. Harto. Ah, Con poquita azúcar, por favor. Bendiciones. Con patacones. Tolima, Colombia. Con patacones. con pataconas y Amén, amén. Un tintico con pataconas. bendito. Wow, Rosita. Dios lo bendiga, pastor. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá queriendo comer patacones. Ah, bien rico. Sí, rico como los que hizo el pastor Ever. Exactamente. Saludos, Fabiolita. Saludos, Pastor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Esperándola por Cartagena. Igual al Ay, mi pastor pastor. Pastor Víctor. Pronto iremos. Víctor Molina, pura risa. Hable. Saludos al pastor Fabio Telles. Hola, mi pastor, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo me alegra escucharlos? Bien, gracias. Un abrazo. Pastor de Goberto, estoy preparando para comprarme, para llevarme un bollo. Ok. No me voy a ir como Dago, que no llevo bollo. Ah. Sí. Ay, Dios mío. Amén. Claro que sí. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Te pedimos, así como desde el inicio el Espíritu Santo ha tenido control, que siga siendo así. Te pedimos que toque nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que estos secretos que nos vas revelando, Espíritu Santo, sean de gran enseñanza y tengan un profundo
una profunda enseñanza en nuestro corazón, Espíritu Santo. Gracias por la vida de los pastores que están dando esta enseñanza, del pastor Raúl. Gracias por la vida del pastor Lee. Y todo esto te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien. Bien, pastores, pues dentro de este plan, este segundo punto, que es el plan maestro, entonces es recibir, ¿verdad?, la formación como discípulo de la palabra para poder criar a otro discípulo, ¿verdad? Entonces, nunca debemos cambiar el método, hermano. El método nunca cambia. Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Nos quedamos entonces en la lectura de Isaías 43, del 18 al 20. Y, hermano, las cosas nuevas vienen cuando Cristo aparece. La obra que hace, hizo y hará Cristo se llama cosa nueva. Eso es lo que dice Isaías capítulo 43 del 18 al 20, ¿verdad? Todo se va a renovar, todo va a cambiar, todo va a completarse, a cumplirse, va a ser recreado todo, aleluya. Y bueno, esto es lo que hará Cristo, hace Cristo e hizo Cristo. Esto es lo que se llama cosa nueva. Él comienza su ministerio entrenando a los discípulos en Marcos capítulo 3 del 13 al 15 y los lleva durante 3 años y les muestra todo les mostró, todo lo que el maestro consideró que tenían que saber para ese tiempo, para ese momento, fue suficiente, hermano, para llenar su mundo, su etapa, su época, de las cosas de Dios, del plan de Dios, del ejemplo de Cristo, del contenido y el mandato de Cristo, ¿verdad? Ese es el ejemplo de Cristo, ¿verdad? El mandato de Cristo. No te puedes apartar del ejemplo y el mandato porque vamos a naufragar si nos apartamos de esta palabra hermosa que Cristo nos dejó en su palabra escrita. Y el hecho de apartarnos pues ya está fuera incluso del mandato, ¿verdad? Así es que debemos levantarnos para salvar nuestra época. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que entender algo. Nuestro trabajo es completamente, ¿cómo le puedo decir? Muy importante, por supuesto, pero completamente diferente a lo que Dios ya hizo. Es complementario a lo que el Señor hizo, por supuesto. Nosotros somos como el complemento, vamos a decirlo así. Aunque el Señor ya lo hizo todo, ¿verdad? Él ya escogió a los discípulos, Él ya tiene como su semilla ahí plantada y solo es menester que la iglesia entre al campo para que pueda llevar a Emmanuel a encontrarse con su pueblo amado, el pueblo que incluso todavía no sabe que es pueblo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo debemos levantarnos? Nosotros ya tenemos todo para hacerlo. Ya tenemos, déjeme decirlo así, ya hemos sido levantados por Dios para hacerlo. Si ya tenemos entonces su ejemplo, contenido y mandato, entonces, hermano, ya tenemos la evidencia para poder conquistar el campo. Vaya por favor a Isaías 11 del 1 al 2. Esta es incluso la ropa que Dios ya nos dio, la ropa espiritual. Vístete con esto, hermano. Vístete con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Isaías 11, 1 y 2? Sí, hermano, desde Líbano, Tolima. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gloria a Dios, hermano. Gracias, hermano Augusto. Mire qué tremendo, hermano. La palabra de Dios es tremenda. Gracias a Dios que es eterna. Bendito sea Dios que es eterna la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me tocó, hermano, escuchar de parte de algunos siervos en el tiempo de mi tiempo, vamos a decirlo, discipulado, que esta era la ropa precisamente de Cristo, ¿verdad? Pero nos hacían, o siempre yo pensé, quizá yo estuve muy mal en ese tiempo,
A lo mejor ellos me daban a entender, pero yo nunca lo entendí de esa manera. Entendí que esto era tan lejano a mí, hermano. Era tan lejano a mí que yo no podía aspirar, pues, siquiera incluso a tocar, ¿no? Al Espíritu Santo por ser tan sagrado, tan santo, tan Dios, pues. Es tremendo porque ahora entiendo que Jesús que vive en mí, el Cristo que vino a restaurar su imagen en mí, vino con toda esta ropa espiritual porque Él se movió en estos 6 formatos. El Espíritu de Jehová estaba sobre Él, el Espíritu de Dios vino sobre Él con poder. Pero hermano, vino juntamente con 6 formatos, que es sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová. Amén. El Espíritu de Jehová dice que vino con estos 6 formatos. ¿Quiere volverlo a leer, por favor, Pastor Augusto, si es tan amable? Con mucho gusto. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces tenemos todo esto, hermano, dentro ya de nuestro corazón, porque el Cristo que se movió con estos formatos es el Cristo que vive en mí. Cristo absolutamente vino a habitar en mí y el Espíritu Santo de Dios vino a habitar en mí. Al Espíritu Santo que había yo perdido y que sin el Espíritu de Dios estoy muerto. Recuerda, el soplo de vida en parte es el Espíritu Santo, que es vida, y el espíritu humano, pues, que se quedó ahí, pero ahora muerto, pues, por el pecado y separado de Dios, es haber dejado el hombre al Espíritu Santo, que era su vida, y a Cristo, que era su vida, según el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermano, Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de temor de Jehová. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder y de temor de Jehová. Me falta ahí un espíritu, ¿no? Pero bueno, en estos 6 formatos, el Señor se mueve en medio de nuestros corazones. Ya estamos habilitados para salvar nuestra época. Esto no es un trabajo que le corresponda al evangelista de la misión, al evangelista de la organización, al evangelista del ministerio. No, hermano. Este trabajo nos corresponde a la iglesia. La iglesia está ya levantada por Dios y, hermano, habilitada por Dios para hacer el trabajo que Dios ya nos ha mandado a hacer. Por eso no podemos cambiar, hermano. ¿En qué momento desprendimos de la iglesia el gran mandato, el gran mandamiento, la gran comisión, y se la entregamos a una sola persona a la cual llamamos evangelista? Por supuesto que los hay. Yo no digo que no los haya, pero juntamente con él, todos nosotros, la iglesia, somos responsables de responder por todas esas almas, hermano, que se están perdiendo hasta el día de hoy. Ellos no saben que están perdidos. Y si nosotros estamos cambiando el mandato, entonces también estamos peor que perdidos como ellos. Pero yo digo peor porque teniendo ojos no vemos, ¿verdad? Entonces, con esto, Cristo reinó sobre todo el mundo con los 6 formatos y el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Él gobernó el universo. Este es el Espíritu de la Santísima Trinidad. Hermano, tenemos al Espíritu Santo. Y quiero que esto también no choque con tu corazón y con tu vida, ¿no? Porque de pronto ya por ahí tuvimos o yo tuve una pregunta, que por qué decimos Santísima Trinidad, ¿no? Bueno, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son santísimos, ¿no? Nada tiene que ver con una situación religiosa o católica, ¿no? Por ahí, por así decirlo, ¿no? Pero la Trinidad, la Santísima Trinidad, pues es eso, santísima, ¿no? Entonces, hermano, debemos vestirnos en esta imagen de Dios, vestirnos con esto. Es el discipulado de Cristo. Cristo es nuestra vestidura, Cristo es mi ropa, el Espíritu de Dios es nuestra vestidura.
el discipulado de Cristo es revestirme con esto, ¿verdad? Entonces, hermano, no seamos necios si oímos esto y dejamos incluso a Cristo. No entender el misterio de Cristo, hermano, si somos pastores y no entendemos el misterio de Cristo, entonces lo debemos buscar ardientemente si verdaderamente amamos a Cristo y no amamos en un momento determinado lo que Él solamente ha hecho por nosotros. Es decir, no amar a Cristo solo por lo que Él ha hecho. Si hizo un milagro, si me proveyó en alguna vez, en alguna ocasión, si me sanó en alguna ocasión, eso, hermano, no es tan importante como amar al que hizo la sanidad de mi vida. Yo no amo la sanidad, sino amo al que me sanó. Yo no amo solamente la obra de Dios, amo al Dios de la obra. No es tan importante la obra como el Dios que me mandó a trabajar en su obra. Pues es decir, mi centro es Cristo. Mi profundidad es Cristo, mi altura es Cristo, mi anchura es Cristo, dice la Biblia, y nada me podrá separar de su inmenso amor, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué pasa si abandonamos el plan perfecto de Cristo? Podríamos considerarnos las personas más desafortunadas de este planeta. Una iglesia con el mensaje equivocado, pero que solamente tiene mensajes conmovedores, no tiene nada que ver con Cristo. Es más, ni debería de llamarse iglesia. Solo quiere llegar a mover los sentimientos de las personas, pero no a mostrarles al Cristo que puede sanar todo su corazón, toda su mente, toda su vida, su existencia. Puede destruir completamente el poder del diablo sobre sus vidas. Puede renovarles, recrearles y llevarlos a la gloria con su Padre. Todas las bendiciones del trono se han entregado ya a través de Cristo. No podemos estar dando un mensaje equivocado, aunque sea un mensaje bonito y aunque sea un mensaje conmovedor, querido hermano. La iglesia necesita mensajes que lo direccionen a Cristo. La iglesia necesita saber que la imagen de Dios ha sido restaurada en su vida y que a través de esa imagen nosotros tenemos el poder de multiplicación, pero que no vamos a trabajar por números en nuestra iglesia. Si lo estamos haciendo por eso, estamos fallando miserablemente al Dios que nos llamó a este gran reino. Aleluya. No podemos ser pastores que pretendamos ser bendecidos porque tenemos un carro, porque tenemos el poder, porque tenemos una casa. Somos pastores bendecidos porque aunque no tengamos nada, tenemos al Cristo de la gloria en nuestros corazones. Victoria, hermanos, no es que todo nos salga bien. Victoria es tener a Cristo en el corazón y hacerlo nuestro mejor amigo, nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro guía. Hacerlo el Padre, nuestro amigo, nuestro Rey, el que siempre va a estar con nosotros. Tener comunión con Él en todo momento. La palabra también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay personas que dicen, entonces, a mí en algún momento me dijeron, entonces tú eres apóstol, pero entonces, ¿cómo es que no tienes dinero? Entonces Dios no te ha bendecido. Y entonces a mí me dejaron pensando, dije, ¿a poco un ministro X, ¿no? Llámese como se llame y el ministerio que puedas tener? Porque hay quien lo reconoce y hay quien no lo reconoce. Y eso también no debe de ser un problema para nosotros, ¿no? Para mí no es problema. Para mí de verdad no lo es, porque en el cielo no vamos a entrar los grandes ministros, los grandes títulos, ¿no? Vamos a entrar los que somos hijos, se acabó. Nada más. Pero también la Biblia dice que en aquellos días muchos se levantarán y dirán, en tu nombre hemos hecho milagro, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, reprendimos demonios, profetizamos. Pero ¿qué han hecho verdaderamente estas personas? Han abandonado el pacto de Dios. No se aferraron a la palabra de Dios. Vieron lo que la palabra le podría traer beneficios y se quedaron
mendigando, déjenme decirlo de esa manera, mendigando los beneficios, cuando la realidad es que los beneficios se nos dieron gratis. No hay que mendigar absolutamente nada. Yo ya soy bendecido porque tengo a Cristo. Si Cristo me da, qué bueno, y si no me da, qué bueno también. ¿Por qué? Porque estoy en las mejores manos, que son las manos de Cristo. Este es el plan de Dios, hermano, que yo no tenga que ver con lo mío, que yo abandone lo mío y me dedique a lo de Él. Pero la triste realidad que se verá en aquel día final es que no todos han hecho en su nombre correctamente el evangelio. Ante los ojos de Dios no habrá otra realidad más que maldad, porque no es lo que ellos quisieron hacer de acuerdo a estar alineados con Dios, ¿verdad? Es lo que quisieron hacer de acuerdo a su propio beneficio, pero no a lo que Cristo hizo. Parece similar, podría incluso verse similar, pero es completamente diferente. Es muy diferente. Sin embargo, no nos toca juzgar, pero lo tengo que decir, lo tenemos que decir, expresar, porque en esto ha caído la iglesia de Cristo en este tiempo y se ha abandonado el campo donde se debe dar el contenido de Cristo, el ejemplo de Cristo y donde se debe de cumplir el mandato de Cristo. Aquí cabe señalar, hermano, que este es un camino completamente diferente, el camino de del verdadero evangelio, que es Cristo. Los fariseos invocaban incluso el nombre del Señor, vivían vidas santas, pero ante los ojos del Señor, hermano, es triste ver cómo Dios les habla. Vaya a Isaías, versículo 4, capítulo 1, por favor. Es triste que los hijos de Dios sean pecadores. Isaías 1:4, por favor. Ellos guardaban la ley, pero no podían darse cuenta de que estaban errados delante de Dios, y Dios dijo que ellos eran la semilla del mal. Isaías, ¿qué? 1:4. ¿Qué dice, hermano? 4:1 o 1:4. 1:4. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahora, vete hasta el verso 11, por favor. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y oiga esta triste realidad de los hijos de Dios en aquel momento. Triste, hermano, triste. Dios les habla duramente. En el verso 11 termina el Señor diciéndoles, o continúa más bien el Señor diciéndoles, hijos depravados, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Entonces podría estar una iglesia incluso llenándose de activismo. Vamos a hacer un concierto acá, vamos a adorar acá 5 o 10 horas, vamos a, no sé, hacer esto, vamos a visitar cárceles y vamos a llevar un pedazo de pan, un pastel, qué sé yo, hermano. Pero no están en el mandato de Cristo. Parece que es lo mismo, pero no están haciendo, no están direccionados con Cristo. Están haciendo sus propios discipulados, están trabajando para su propio reino. Tal vez tengan iglesias con mucha gente, pero emocionalista. Así es que tienen que tener muchas actividades que toquen el corazón de la gente, que muevan los sentimientos para que ellos puedan estar bien. Pero cuando eso se va, cuando se divide esa iglesia porque no hay principio, porque no hay dirección, hermano, es triste. Ver a los hijos o ver a los líderes, a los grupos de alabanza peleándose entre ellos o pelear por las mujeres, por las chicas. Y una bola de gente, como dice ahí la Biblia, depravada, abandonando a Dios, haciendo lo suyo propio.
querido hermano, es tiempo de corregir. Es tiempo de regresar al pastor de nuestras almas. Es tiempo de direccionarnos con Cristo. Cueste lo que cueste. A él le costó más, te lo puedo asegurar. A él le costó su vida. A él le costó gruesas gotas de sangre. A él le costó sentir angustia y enfermedad en su vida. Para que nosotros hagamos lo que queramos, ¿acaso no es lo mismo que hizo el pueblo de Israel? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel había seguido correctamente el culto, pero lo había encerrado en su propia religión. Como te llames, el ministerio que tengas, cómo se llama en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que se llaman Emanuel. Y que Dios te diga en este momento, a Emanuel vine y Emanuel no me recibió. ¿Cómo se llama tu congregación? Ve, a tu congregación vine y tu congregación, ¿qué puedes contestar tú? ¿Sí me recibió o no me recibió? ¿Sabes qué, hermano? Es tremendo, pero pensar en eso, ¿para qué vivir entonces más tiempo en esta vida? Si no voy a hacer lo que conviene, si no voy a hacer lo que Cristo dijo que yo hiciera, ¿para qué voy a estar viviendo acá? ¿Para qué pierdo el tiempo viviendo una mentira, predicando una falacia? ¿Para qué pierdo el tiempo guiando a los ciegos al mismo hoyo, al mismo agujero a donde yo voy? Vamos a direccionarnos con Cristo, porque en el Señor hay contenido, en el Señor hay ejemplo, en el Señor hay destino, en el Señor hay vida eterna. Que llegue yo allá y me diga el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad. Y vea cómo compara Dios a su amado pueblo. Versículo 3, por favor, Pastor Gus. Versículo 3 de Isaías 1. No lo tengo aquí porque me apagué los equipos, mi paz. Yo lo leo. Ok, no. Sí. ¿Qué dice? El buey conoce a su dueño. Oiga, ¿con qué compara el Señor a su pueblo? Con los animales. Los animales. El buey dice, conoce A su dueño. dice. ¿Y el asno? El pesebre de su señor. Isaías está mirando el nacimiento de Cristo. Isaías está mirando que un buey y un asno están en presencia del que acaba de nacer. El asno dice, conoce el pesebre del que es su señor. El buey está en presencia del que sabe, es su dueño. Pero dice, mi pueblo no tiene entendimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Dice así, pastor? Así es. A ver, léalo. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Por eso es que el pueblo fue desechado. Por eso es que el pueblo le ha acontecido tantas cosas y hoy por hoy ha sido como dejado a un lado, pero hay promesa en Israel. Hay promesa tremenda de salvación para Israel. Si nos parece a nosotros increíble que Dios haya dicho que en un solo día todo Israel será salvo, es que no conoces a Dios. En un solo día, donde nosotros no podemos cumplir la evangelización mundial, Dios ha prometido que su pueblo va a ser salvo. En un solo día más. Ese es nuestro Dios, esa es la clase de poder que Él tiene. En un solo día hacer conocer su tremendo evangelio, hermano. Mientras nosotros la iglesia fallamos tremendamente, Él en un solo día va a conquistar el corazón de su pueblo, en un solo día, hermano. Será imposible que nosotros podamos ganar nuestra región en un solo día. Cuando vemos a Pedro evangelizando, hablando, en un día 3,000 almas y en otro día 5,000 almas. Ya tenía una iglesia de 8,000 almas en pocos días, hermano.
Nosotros nos volvemos locos, pensamos en números, decimos, ¿cuántas personas viven en mi entorno? 5,000 personas. Una iglesia de 5,000 personas, wow, ya me vi, ya me vi ni que 8 cuartos si no salimos a evangelizar. Ya me vi ni que 8 cuartos si no entendemos que no se trata de números. Se trata de encontrarnos con los discípulos escogidos, los que ya han sido elegidos por Dios. Ahí están, sin faltar ninguno de ellos. Ahí están en las calles, ahí están afuera. Hechos 13:48 dice que respondieron al llamado los que estaban destinados a vida eterna. Hechos 13:48. Hechos 16 habla del encuentro de Pablo con una discípula llamada Lidia. Y ahí nació la iglesia de los filipenses. Una sierva de Dios. A través de ella. Aquila y Priscila, hermano, una pareja de Dios que habían sido expulsados de Roma y que sin embargo conquistaron Roma para Cristo. Un apóstol Pablo que estuvo viajando por todos lados y donde quiera que iba, levantaba y tenía ese encuentro con los discípulos verdaderos. Todo el libro de los Hechos nos deja ver Dios, el recorrido de los discípulos, por ejemplo, Felipe, cómo era movido por el Espíritu Santo y se encontró con el etíope eunuco. Y a través de ese etíope, Etiopía conoció el Evangelio. Bendito sea Dios, hermano. Aleluya. ¿Cómo te va a mover a ti el Espíritu Santo? ¿Por qué te va a mover así? Porque tú ya estás con el Cristo absoluto. Porque el Cristo absoluto se sigue moviendo en él porque él vive y porque él reina. Se sigue moviendo en él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, de poder, de temor de Jehová. Y el Señor vive en nuestros corazones. De tal manera que nosotros, su iglesia, ya estamos habilitados, aleluya. Y que no seamos comparados, hermano, con los animalitos. Que de hecho, déjame decirte, ya fuimos comparados con ellos. Aquella arca de Noé, ¿te acuerdas? Solo una familia fue salva, pero aquellos animalitos representaban toda la humanidad que no quiso ser salva, y mejor los animalitos obedecieron al Señor, pero eran como representantes. El lienzo ese que bajó cuando, en Hechos 10, cuando Pedro estaba en ayuno y en oración, dice, Pedro, mata y come. No, ¿cómo voy a matar? No, ¿cómo crees? Después de esa visión, fue enviado a la casa de Cornelio a evangelizar a los gentiles. Y hasta el Espíritu Santo cayó en ellos. Bendito sea Dios. Fuimos comparados con animalitos. Gente inmunda, gente llena de inmundicia, gente que no merecíamos la salvación, gente que no teníamos por qué estar, entre comillas, pues al concepto de uno, a la visión de uno, ¿no? Pero Dios ya nos tenía escogidos desde antes de la fundación del mundo, hermano. Amén. Bueno, espero que nadie se ofenda porque nos han comparado con animalitos. Y luego a Jacob le dice, tú no eres hombre, tú eres oprobio de hombre. Al Señor, no al mismo Señor. Gusano de Jacob. Tremendo, pues. Entonces debemos tener la imagen completa, hermano. Debemos tener esa imagen hermosa, completa. Esto es el plan perfecto de Dios. Debe de ser preciso, debe de ser no como algo generalizado, ¿no? Por eso es que estamos como estamos en la iglesia, porque tenemos todo el evangelio, lo tenemos desordenado. Tenemos que ser, hermano, puntuales, ¿vale? Mire usted. Esta luz que tengo yo aquí, pues es la luz de mi foco, ¿no? Es una luz muy general. Le da
luz a todo este cuarto. La luz que usted tiene en su cuarto, bueno, le da luz a todo su cuarto. Pero si esa luz la hacemos puntual, la llevamos a un punto exacto, se convierte en un láser. Y un láser puede hacer cirugías, puede abrir la carne. Un láser puede ayudarle a sanar una enfermedad, ¿viste? ¿Y no es esa la palabra de Dios para nosotros? La Biblia es medicina preventiva y es medicina curativa. Eso es la Biblia, eso es la palabra del pacto de Dios. Amén. Sane su corazón siempre en la palabra de Dios. Entonces, hermano, déjeme ir recapitulando sobre el plan maestro. El plan maestro, debes asegurarte de recordar las conferencias que se den durante el entrenamiento intensivo, es decir, 15 lecciones, leerlas más de 700 veces, memorizar todo sin verlo. ¿Por qué? Porque un día te va a caer el 20, ¿no? Un día vamos a entender la intención del mensaje. Posiblemente ahora solamente entiendas el mensaje remotamente, pero a través de los entrenamientos lo vas a ir entendiendo más. Por ejemplo, la vez pasada que analizábamos los 6 estados del no creyente, que es el diagnóstico del campo, ¿no? Y cada uno de ustedes me hablaba de ciertas cosas que generalmente hemos visto, ¿verdad? Pero entonces la intención de las cosas se va a dar en el campo también hasta convertirnos en profesionales, y hoy es que tenemos ya, bendito Dios, las evidencias. Amén. Lo tenemos que entender a medida en que se predica correctamente el evangelio y a medida que lo compartes con otros constantemente. Amén. Con estas 15 conferencias puedes ir delante de Dios y compartirlas incluso toda tu vida o en todo tu ministerio, ¿no? Todas las cosas son posibles solamente en Cristo. Uno puede aplicar este nombre, el nombre de Jesucristo, a todo, pero cuando tú comprendes más que el nombre, la sabiduría de Dios, el contenido del Señor, el ejemplo, se vuelven simplemente diferentes. Una forma, un estilo de vida tremendo, un estilo de vida hermoso. Te invito en el nombre de Jesús. Nunca pierdas por lo menos algo muy importante, hermano. Dentro de todo esto que estamos platicando es estar en oración siempre, todo el tiempo estar en oración. Estar en oración. Esa comunión, hermano, que no se pierda jamás. Siempre Dios te va a estar hablando, siempre Dios te va a estar ministrando, ¿verdad? Eso te va a abrir las puertas en todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, si tú llegas a olvidar, si tú te vas a un hotel, por ejemplo, y pierdes tu llave, bueno, el de la recepción debe de tener una llave maestra. Esa llave maestra no solamente abre tu cuarto, abre el de todos los cuartos. O se quedan con una copia de llave, pero deben de tener una llave maestra. Entonces, aquellos que se dan cuenta del mensaje podrán cambiar su era, podrán abrir las puertas en todos los lugares. No estoy dejando la responsabilidad en tu vida, sino que Dios ya lo ha dado todo. Para nosotros debe de ser algo simple y algo sencillo. Amén. Tú sabes, por ejemplo, que te voy a poner este ejemplo. Si aquí en la iglesia nosotros, cuando vino el huracán para acá, teníamos 2 árboles, uno de mango y uno de cedro, y los 2 árboles son muy buenos, ¿no? O sea, la madera del mango es muy dura y la madera del cedro también, pero la madera del cedro es como mucho más bonita que la de mango. Pero los 2 árboles eran grandes y muy pesados, así es que para poder nosotros desgajarlos, porque tuvimos el problema de que el huracán rompió una rama y esa rama cayó sobre el tejado del templo y destruyó una buena parte de
del techo del templo, ¿viste? Porque son láminas de asbesto. Y lo destruyó. Ahora, tú sabes que eso fue una rama. Ahora imagínate el tronco. Ahora, entonces, ¿cómo hacen en los aserraderos para poder movilizar todos esos troncos? Si una rama no la soportas, es improbable que una sola persona pueda levantar una sola rama de cedro, por ejemplo, ¿no? Grande, una rama grande, por supuesto. ¿Cómo le hacen en el aserradero cuando hay que trasladar los troncos hacia otro lugar? Si tienen un río cerca, es lo más probable que a través del río puedan echar los troncos ahí y el río llevarse todos los troncos río abajo, ¿no? Que pongan un tronco más adelante para que detengan el flujo de troncos. Esa es una labor muy importante, la labor, hermano, no solo de el que aventó los troncos allá, sino del que puso el tronco allá. Y tú puedes decir, bueno, es que la labor de aventar los troncos es muy importante. Claro, pero si no pones el tronco allá, que solamente es uno, no va a detener los otros. Entonces, la labor de una sola persona es tan importante. O sea, el aporte más pequeño de alguien puede ser tan importante como el aporte más grande de alguien. Yo puedo movilizar y yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Voy a hacer los equipos, organizaré, saldremos, conquistaremos y haremos la obra de Dios. Gloria a Dios. Claro, pero a veces no hay la economía y hay gente que no puede salir, pero puede aportar y decir, bueno, ok, pastor, yo no voy a salir, pero aquí está mi economía. Quiero salir con ustedes. Pero tú dices, no, hermana, si usted no va, entonces no aporte nada. Su dinero no nos sirve de nada. Claro que no, hermano. Es tan importante eso como es importante el movimiento de la palabra y hacer el movimiento de vida allá afuera. Seamos entendidos y sabios, querido hermano. Esa economía te la está mandando Dios. ¿Qué haces diciéndole a Dios con la mano en la cintura, no necesito tu dinero? ¿Crees que Dios va a decir, wow, qué fe tiene este hombre, esta mujer de Dios? Si Él te está mandando eso. Por supuesto que no, hermano. Por supuesto que Dios, hermano, con la mano en la cintura te va a decir, entonces también, hazlo entonces con tu fuerza. Entonces es importante, hermano, encontrar esos discípulos que desempeñen el papel de la evangelización, hacer consciente ahora a los hermanos que necesitamos ese tipo de discípulos que puedan manejar sus finanzas, que puedan manejar también con su movilización. El recurso humano es necesario. Esto debe de ser dentro de nuestras iglesias máxima prioridad. ¿Ve usted cómo nos obligan en los gobiernos, y esto es muy bueno, que pongamos en nuestras congregaciones toda la señalética importante que debe de haber? Por ejemplo, la señalética que tiene que haber donde haya un sofocador de incendios, ¿no? Ahí está. La señalética, por supuesto, del baño de hombres y del baño de mujeres, ¿no? Eso es importante. La señalética de la ruta de evacuación en caso de siniestro. Eso es muy importante, eso es muy, muy importante. Eso es muy, muy importante. ¿Vale? Pero, hermano, de la misma forma, aunque eso no emite voz, te está dando un mensaje. Amén. Necesitamos discípulos que puedan manejarse completamente en la evangelización mundial. Si dentro de la señalética de nuestras iglesias podemos poner un anuncio y poder decir máxima prioridad, evangelización mundial. Máxima prioridad,
movimiento de discípulos. No sé cómo le quieras tú poner máxima prioridad, pero algo así como urgente, ¿no? Cuando la policía no te deja pasar a algún lugar porque están los peritos haciendo también te ponen una cinta amarilla. Eso es otro tipo de señalética, ¿no? Pongamos en nuestra iglesia una lona, ¿no? Como lo pusieron los hermanos en Huejutla Hidalgo. No sé en qué otros lugares lo hayan puesto ya. Yo puse en mi congregación una lona también del esquema de la salvación de todo el mensaje del evangelio, y puse una lona de la cartografía de María Andrea, bueno, de acá de mi región. Y se me antoja poner una que diga máxima prioridad. Mateo 28, 18 al 20. Me gustaría que desde el 16 al 20, ¿verdad? Pero, hermano, debe de ser establecido el reino de Dios, hermano, que es superior a la política del mundo, que es superior a las religiones, que es superior a toda filosofía. El reino de Dios, la teocracia de Dios, la cultura del reino debe ser establecida en el mundo, en nuestras regiones. Solo así podremos vencer al mundo y establecer, hermano, preciosamente el reino de Dios. Ya vamos a ir terminando. Nosotros debemos ser virales. Es algo que me gustó mucho de algo que comentaba el pastor Pablo allá en Uruguay. Yo lo traduje de esa manera. Nos debemos convertir en personas virales, ¿verdad? Necesitamos convertirnos en personas que informemos, en personas que hablemos de Cristo, en personas que expandamos el mensaje. Eso es expandir, ser viral, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el diablo también evangeliza para lo malo. También hay un virus del diablo, ¿viste? El virus del diablo trae muerte, trae desesperación, trae angustia, y solo puede ser combatido con lo viral de Dios, que trae vida, trae el movimiento de la sanidad, trae el movimiento de la luz, trae el movimiento de las finanzas del reino del trono de Dios. Definitivamente, hermano, debemos resolver este asunto o morir. Tenemos que ser virales. Arreglarnos nosotros y arreglar a otros. Amén. Entonces, póngale ahí tarea. Tarea. Estudiar. Marcos 3, 14 al 15. Estudiar Marcos 3, 14 al 15. Mateo 10, Lucas 10. Mateo 10, Lucas 10. Y Mateo 28, 18 al 20. Mateo 4, 19. Hechos 1, 1. 1, 3. 1, 4. 1, 8. Hechos 2, 42. Amén. Eso va a quedar de tal. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a dejarlo ahí. Yo quisiera que si hay unos 3 hermanitos que puedan hacer foro, estaría excelente. Por favor. No sé si Carlitos quiere hacer foro. Foro time. ¿Alguien que quiera hacer foro? 사모님. 네, 오케이. 엘렌 사진 찍어주세요. 사모님, you choice foro? 오케이.
포럼 시간 먼저 하자고 해요. 오케이, 포럼. Amén. Your choice, please. 선교사님이 저거 선택해달라. If you want. 포럼, 나훔. Yeah. Sí, amén. Luego el foro del día de hoy es una clase muy importante, ¿verdad? Porque se ha perdido lo que es el enfoque es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Nos hemos enfocado en hacer números, en saber cuánto gana el pastor, ¿verdad? Casi la pregunta obligada de los pastores, ¿no? ¿Cuántos miembros tienes y cuánto ganas? Y pero se ha perdido el enfoque que es la evangelización y hacer el discipulado, ¿verdad? Algo de los puntos que trató pues el pastor Porras, ¿verdad? Sin duda es que hay que hacernos muy virales pues en la palabra, el recibir también pues esa palabra, ¿verdad? El saber que no tan solo se trata de hacer pues un discipulado más, sino que se recobre esa imagen de Dios en la gente, el saber que primero hay que darles el mensaje y después el formar ese equipo con los discípulos y llevarlos al campo y sobre todo estar pues alineados al plan maestro de Cristo, ¿verdad? Ese es el secreto, el saber que el evangelio lo llena todo, que ahí en la cruz, ahí el Señor nos dio todo el camino de respuestas. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Gracias, pastor Nahum. ¿Alguien más, perdón? Pastor, apóstol. Adelante, Marcos. Adelante, Carlitos. Perdón. Es que cambié de esto por el asunto de que este es del computador de mi hijo, pero Fabio Telles. Pastor, hay algo bien importante que en este plan maestro, la verdad es que nos abre mucho más el panorama de cómo llegar y enfocar más el evangelio. Y máximo que recibimos la formación del discipulado para poderlo transmitir, para poderlo enseñar. Y me impactó mucho en el día de hoy lo explicado por lo que en Isaías 43, 18, 20, leyéndolo en la versión internacional, dice, olviden las cosas del antaño, o sea, de lo pasado. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Luego el enfoque, lo que yo recibí en el día de hoy, es algo extraordinario, lo que podemos tener hoy en día, los frutos del Espíritu Santo, vestidos en Isaías 11, del 1 al 2, de los vestidos nuevos que nos podemos colocar nosotros como pastores, como evangelistas, como maestros, como doctores en la palabra, pues la sabiduría de lo que habla Isaías, de los 6 formatos, de la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor. Si nosotros reunimos todo esto, en esta formación, pues vamos a tener mucho éxito en el cambio de poder transmitir lo que explicaba el apóstol sobre la Santísima Trinidad, de la imagen de Dios, bien reflejado en un acto directo en el misterio de Cristo. Y alcanzar ese rol, pues vamos a alcanzar pero muchas bendiciones y vamos a tener mucha formación de vidas. Ese es más o menos mi aforo. Muy, muy bien, excelente, pastor Fabio. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Una persona más, por favor, hermanos. Pastor.
me llama mucho la atención desde aquí en Líbano, Tolima, Colombia. La cita que dijiste hace un momento, Marcos 3:14, donde él eligió a 12 de ellos para que le acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar la buena noticia. A esos 12 los llamó apóstoles. Una de las cosas es que si nosotros hacemos un alto en el camino y analizamos que verdaderamente para poder enviar no es aquel que yo vea con más capacidad, sino que hay que esperar la dirección de Dios, pedir la dirección de Dios, el Espíritu Santo, para dar un enfoque y llevar las personas realmente a ese diseño original que Dios ha creado en el hombre, ¿no? Y entonces aquí debemos, muy interesante, ahorita me tocó desconectarme porque hay una tormenta eléctrica bastante fuerte aquí, pero estoy muy contento de ver que tenemos que enfocar es a Cristo, mostrar a Cristo, llenarnos de Él para poder llevar a cabo este discipulado, el cual tiene su objetivo y se cumple si no nos salimos de los parámetros. Muy bien, hermano Augusto, muy bien. Apóstol Gracias. Raúl. Sí. Quisiera decir algo en 20, 30 segundos. Creo Adelante. que es muy importante las palabras que cada ratico repetía y era con respecto a los discípulos. Es poder encontrarlos, poder entrenarlos y poder edificarlos que Dios ha elegido con el ejemplo, con el mandato y con el contenido del evangelio, ¿verdad? Aprendiendo a cada discípulo a oír la voz del buen pastor para que sigan a Jesucristo. Eso me impactó mucho en este mensaje, apóstol Raúl. Gracias. Sí, amén, eso es muy, muy importante. Y además que es la directiva, ¿no? De Papá Dios que vemos en su palabra para que podamos estar bien direccionados en el Señor y hacer la obra que compete como iglesia, cumplir el mandato. Y esto es muy importante, pastores amados, comprenderlo para poderlo trasladar tal cual, ¿verdad? Enseñándoles, dice, ¿no? Mateo 28:20, tal como les, déjenme parafrasearlo, tal como les he enseñado, así por favor enseñen a los demás, ¿no? El apóstol Pablo lo dijo claramente también, ¿no? Hablando a Timoteo, le dijo, lo que viste y aprendiste de mí, lo que has oído ante muchos testigos, dice, esto encarga, dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Ve? Ahí va la cadenita, ¿no? Lo que has aprendido de mí, lo que has visto de mí, lo que has escuchado ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ahí está el discipulado tremendo del Señor, dentro de lo que es el ejemplo del Señor, el ejemplo que nosotros como hijos, como pastores también tenemos que tener, porque aprendimos de nuestro pastor que es Cristo, de nuestros pastores también que aprendieron de Cristo, y esa es la cadenita, y tenemos el contenido de Cristo y además estamos cumpliendo el mandato de Cristo. Muy bien, Pastor Víctor. Gracias, amado. Bendiciones. Saludos. Amén. Samonim. Bendiciones. It's okay. Thank you. Okay, this is photo time. Amén. Photo. Ok, foto. Muy bien. Now photo time. ¿Me? Hola, Leslie. Hola, pastora, bendiciones. Bendiciones. Adiós, pastores. Un abrazo. Dios los bendiga. Creo que nos están sacando foto, hermano. Samoni. 네. ¿Foto? Yeah, ¿Foto? photo. photo. Ah, ok. Pongan su mejor sonrisa. 다 찍었어? Photo time. Foto time. Ahí sí prendemos la cámara, mi pastora. Amén. Maya. Okay. Tengo una clase que todos es con la cámara apagada, ¿no? Y entonces empieza el maestro a decir, es un gusto verles. Y yo le digo, ay, pastor, tienes una fe sobrenatural, no ves nada, pero sabes que estamos. Amén. 아, 근데 한 명은 오프로 하면 안 돼. Okay. Okay, done. Okay. Okay, 기동, finish. finish. 다 끝났어, 헬렌? 네, 다 끝났습니다. 오케이, 말을 해주면서 해야지.
오케이. 했다고 했는데. 오케이. bendiciones, Carolina. Amén. Hermani, 오케이. ¿Kido? 네, 기도. Who you chose? Muchas gracias. Ok, hermana Lupita, Dios le bendiga. Pastor Darwin, ¿podrías orar para despedirnos, Apóstol Darwin, por favor? Amén. Claro que sí, amado pastor, amado apóstol. Gracias. Oramos. Te damos gracias, Dios, esta hora de la noche ya, por la bendición tan grande, por usar la vida del apóstol Raúl para bendecirnos, para bendecir a cada pastor, a cada pastora, a cada líder que se conecta en estas hermosas y maravillosas clases que nos entrenan para seguir extendiendo el reino de Dios, pero a través y de la manera que Cristo dejó, nos enseñó. Padre, muchas gracias por cada pastor donde quiera que está extendiendo tu reino. Que lo hagamos conforme a este discipulado original, verdadero y único. Gracias por la vida del pastor Lee, allá donde se encuentran con el equipo que siguen extendiendo el reino. Y concédenos a nosotros cada día comprometernos más para ser parte de estos discípulos que se levantan en Latinoamérica y que realmente los objetivos se logren en el nombre de Jesucristo. Gracias, Amén. Señor. Te bendecimos. Amén. 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 Thank you. Thank See you later. you. Thank you so Amén. much, Thank you. Pastor. Gloria a Dios. Bien, muchas gracias. Gloria a Dios. Okay. Todos bendiciones. Gracias, bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias, pastores. Muchas gracias. Les amo en el nombre del Gloria a Señor. Dios. Raúl. Thank you. Amén. Buenas noches, bendiciones para todos. Oh, Amén. Bendiciones a todos. Amén, amén. Bendiciones a todos, pastora, Bendiciones, bendiciones, pastor Raúl, bendiciones bendiciones, para todos. Roberto. todos Bendiciones, desde Uruguay, Raúl. Gracias por esta bendiciones, hermosa enseñanza. Roberto, bendiciones. pastor Raúl, Gracias. bendiciones, Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones, Solo pastores, Cristo. pastor Ali, pastor Solo Raúl, Cristo. gran abrazo, Abrazo. bendiciones, abrazo grande, bendiciones. chao. Amén. Abrazo. Un abrazo, pastor Renato. Bendiciones. Un abrazo para Dios te todos. bendiga. Gustavo. Bendiciones. Vivian. Gustavo, Viviana. Todos Dios les bendiga a bendiciones. todos. Amén. 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 Adiós. Gloria. See you next week. Amén. Tuesday가 뭐지? 아니다. Okay. Todos adiós. 3, 2. Bendiciones, pastora. Arangue.